Ahora sí, se va y se viene. ¿Qué hule, qué hule, qué hule, qué hule? Racita, bienvenidos a su podcast favorito, espero, todavía. Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa. Y yo de la frontera. Digo, frontera. Y ese era para más adelante. Era una No, sorpresa que les tenemos más de una adelante. vez, de una De una vez. vez, De una desde el vez. principio no hay que guardarnos nada, todo. Hay que entregarnos todo. Se lo Todo, debemos todo, todo a este todo. público que ha estado aquí sin un podcast por más de... ¿Cuántos Como meses dos tenemos? meses, güey. Como quién sabe, güey. A ver. Es que nos fuimos a una mini jubilación. Sí, ¿verdad? Eh, sí, no es que... la típica excusa es que había mucha chamba. Es Había que había mucha mucha chamba chamba. y... Oye, afortunadamente hay mucha chamba. Tenemos chamba. Agosto. Lo bueno es que... Hoy ya 2 meses y como una semana, ¿eh? No, no, Mira, lo no, bueno es que no. tenemos chamba y que tenemos salud. Ey, Eso es lo bueno, y que estamos eso. aquí, mira, ya nos estás escuchando. Ya, puedes decir, aquí están Carlos y Marco otra vez, Siguen vivos. entreteniéndome, hablando sobre tecnología y sobre cosas que no sabemos y sobre cosas Los, que los, sabemos un los poco más. tips. Sí, Los sí. tips, todo, o sea, pura cosa sabrosa. Y les tenemos hoy un episodio inédito. Todos nuestros episodios son inéditos realmente, pero este es algo que empezó con el nombre de Freestyle. Como un episodio más de... Venga, tu madre, va a ser un Vamos a freestyle. rapear aquí. Vamos a batallas de freestyle. Pero es más como un machiwi. Sí, para la gente que no sabe qué es el machiwi. ¿Qué es, Carlos, el machiwi? A ver si nos El puedes explicar. machiwi es esa comida que le aventan los puercos, así que es de Los todo, así, coches. todas Ajá. las obras de toda la chingada. Esto es como un revoltijo. Es como un revoltijo de cosas. Entonces a eso le llaman el machiwi. También la capirotada, ¿no? La capirotada. Ajá. ¿O tú de eso propusiste también la? Bueno, yo propuse la discada, pero la discada pues es un poquito más seleccionado, ¿no? Que tiene su Sí, es como... choricito, su tocinito. Son puras carnes, pero es un chingo de carnes. Entonces Sí. sí, me gusta pensar que los temas que vamos a hacer son como diferentes tipos de carne también. Eso, creo que el nombre entonces de discada va un poco más porque el machiwi, pues sería puro cochinero, ¿ah? Puro ahí de... Oye, Como si pero fuera pues así un podcast que, esta madre nadie lo va a escuchar al cabo. Lo que sea. el podcast es el machiwi, güey. Pero el episodio es El una podcast es el discada, machiwi. güey. Es cierto, nuestro podcast es el machiwi, pero el contenido es el bueno, pues como si viniera envuelto en algo que se ve feo, pues. Exacto. Pero lo que está dentro es bien bueno. Exactamente. Entonces, Exactamente. bueno, tenemos 3 temas hoy, así como para platicar, Intentamos los tres vaya a temas. gusto. Sí. Primero vamos a hablar sobre costo de vida, que es algo que nos han estado pidiendo ya anteriormente. También sobre habilidades blandas o soft skills para los que hablan inglés. Y pues chismecito, tech Twitter, mamadurismo ahí, un poquito de todo, ¿no? ¿Qué te parece? Somos los programamadores aquí. Entonces, obviamente queremos hablar un poquito de Tech Twitter ahí, de las cosas que se han hablado. Así que, pues a ver Ya cómo nos va. vamos a hacer este tipo de programa, podcast escucha. Vamos a hacer este programa donde se va a hablar de las tendencias, de lo Y último que pasó en la semana y así. Ya, in, ya llegamos a este in punto. before que nos cancelen, güey. Pero pues, cualquier publicidad es buena, güey. Así que, Y mira, lo que sea por nuestros seguidores, porque esto siga creciendo y que en algún punto tengamos algún patrocinador o patrocinadora que nos quiera aquí brindar su ayuda. exacto, exacto. Que ahí ya vinieron a interrumpirme. A ver, ¿qué pasa? No, No. no. Bueno, es mi hijo Ok. que está tocando aquí la puerta del cuarto, pero bueno, ni modo. Esto ya no se va a poder quitar en edición porque ya no editamos el podcast, sale así como está. Es parte de la Entonces, vida, es parte de la vida. nos vamos con el primer tema. ¿Qué te parece, Carlos, que tú hiciste una exhaustiva investigación Ah, sobre el sí. costo de vida? Entonces, ¿qué nos puede platicar sobre eso? A ver, pues primero este tema se da porque mucha gente me ha preguntado en Twitter, en Facebook, personalmente, oye, pues estoy buscando una chamba en Estados Unidos, ¿no? La pregunta casi siempre es, ¿con cuánto es lo mínimo que me puedo ir para vivir bien? Y pues esa pregunta siempre es un depende, ¿no? Así, depende de muchas cosas, pero nosotros nos pusimos a hacer una investigación exhaustiva de diferentes ciudades y salarios en tecnología
Y pues no vamos a hablar de todo porque sí es bastante. Yo lo que les recomendaría era que antes de irse a cualquier lugar al que vayan, busquen, por ejemplo, cuál es la media del salario de, ahora sí que en la ciudad. Por ejemplo, hay unos cuantos hubs. Está Austin, está Boston, Chicago, Colorado, Los Ángeles, Nueva York, San José, San Francisco, que es aquí Bay Area. Pueden esa información encontrarla fácilmente, ¿no? Pero aquí la pregunta que nos hacíamos, por ejemplo, nosotros, yo y Marco, pues vivimos aquí en California y casi siempre toda nuestra cuestión y economía ha sido de California. Entonces, era la pregunta clave que acaba de regresar Marco, así que se la voy a hacer. ¿Cuánto es lo mínimo que debes de pensar en recibir para vivir aquí en California y pensando incluso aquí en Silicon Valley? Pues platicamos antes de empezar a grabar sobre esta pregunta y yo te decía que tendríamos que poner en perspectiva un poco porque, pues lo mínimo, mm, pues habrá gente que vive con mucho menos que otra gente, ¿no? Pero me decías tú que hay gente que te pregunta de, para vivir a gusto. Exacto, a Pero también el gusto. vivir a gusto es ambiguo, ¿no? Para mí puede ser a gusto mucho más que para otra persona o mucho menos que para otros, ¿no? Todos Para los... sabemos que tus niveles de agustez son mucho Sí, no, mayores al yo... resto de los mortales. Sí. Empezando con los bobas diarios. Sí, Entonces, es un boba diario, es algo, pues es que para alguna necesidad de gente es básico, ¿no? Es como una necesidad básica. Pero bueno, en lo que platicamos decía, poner en perspectiva un poco de, si en México pongamos un salario eh, de algunos, de entre 30 y 50 mil pesos mensuales, que yo creo que para nada es, diríamos, poco dinero. eh, pero yo creo que es un salario que para una persona que ya tiene cierta experiencia podría llegar a ganar en esta industria. El equivalente, yo me animé a decir, ¿no? Que el equivalente acá en Estados Unidos, o al menos específicamente en Silicon Valley, para equiparar esa cantidad. Si tú ya vives entre 30 y 50 mil pesos en México al mes, necesitarías en Silicon Valley $120,000 al año, que así es como se expresan las cantidades acá en las ofertas, pero te quedarían al mes, decimos que más o menos como $7,000, ¿no? siete mil oye, dólares al mes, a- que suena a- mucho más si lo traduces a se me pesos. acaba de ocurrir algo, fíjate. Ujú. 30, 50 es lo que dices en México, y no, y Ajá, 120 aquí en ujú, Estados Unidos. 7,000 La al mes. pregunta que te tengo es, ¿los 120 nosotros lo estamos considerando como para vivir así como flat, en el sentido de que no estás pagando una casa, no estás No. para comprar, por ejemplo? Pero ¿no te parece, no será que con esos 50,000 baros al mes, allá en México, alguien podría estar comprándose y pagando una casa? Sí, o sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces ahí hay una Pero es diferencia, que, porque y volvemos a esto mismo de que aquí específicamente en Silicon Valley, para llegar a los salarios de comprar una casa, eh, el crecimiento que va a tener en tu salario va a tener que ser exponencial, ¿no? Entonces, sí, sí, porque el costo de una casa, o al menos como ha ido subiendo el costo de la vivienda aquí en Silicon Valley, a comparación de lo que los salarios suben, es muy dispar, es sí, muy dispar. sí. Entonces, eh, A ver, aviéntales un número para que se asusten de una casa promedio en una zona así aquí donde vivo buena. yo, A aquí ver, donde vivo ajá, yo, vamos a ajá. empezar con el mamadurismo. Vamos a empezar con el Es que mamadurismo, hay que saber, ¿no? O sea, con el flexing y el fronteo. Em, aquí donde vivo yo, fíjate, porque he estado viendo, nomás por curioso que soy, ¿va? Por el puro morbo de ver cuánto cuesta una casa. Donde vivo yo, una casa de 3 recámaras y 2 baños, que es una casa normal aquí, que le llaman el single family home, cuesta alrededor de entre 2 millones y 2,700,000. 2 millones y 2,700,000 dólares. eso. Pero obviamente, ¿no? Esa casa es en una zona que es, Es una digamos zona que. chida, Ujú, probablemente es una casa que está, ¿cómo le llaman aquí? Como upgraded, que la renovaron que recientemente. renovada. eh, Por una casa cierto, bonita, eso lista para de. vivir. Así como que llegas tú, pones ahí tu camita y tu y ya. Pero me Puedes vivir encanta ahí que a eso gusto. de la renovación es porque es una casa que la construyeron en Ah, 1970, sí, sí, por sí. cierto. O La sea, casa está viejísima, o sea, de que si le rascas a la pared, la madera es de puta, Porfirio de Díaz y la todo eso, o Segunda sea, Guerra Mundial, de güey. la Segunda Guerra. Sí. Es una casa viejísima. Hay construcciones nuevas que incluso cuestan más baratas en otras zonas, Sí. pero aquí se encarece por la zona, Ujú. siempre, ¿no?
entre más deseada es la zona para otras personas, más cara es la casa, porque probablemente habrá casas más bonitas y más grandes en otras zonas que cuesten más baratas, pero aquí lo que encarece es la zona, ¿no? Pero Entonces, bueno, ahí entonces, nomás. lo de la casa sí, eso es 2 Es millones. que lo de la casa es tema aparte. Sí, es un tema demasiado pasado de lanza, pero yo sí debo decir que todavía hay una que otra casa que no van a ser casas como Marco dice de single family home, quiere decir que están separadas, con su patio y así. Hay casas ahora sí que pegadas, ¿no? Los townhomes y Sí, así. los townhomes. Todavía vienes encontrándolos baratos en 1.7 millones, Sí. pero es otro tema que no hay que ahondar, pero si estaba pensando en Yo he eso. visto incluso casas en 800, 1 millón, pero según lo que tengo entendido es que siempre, sobre todo aquí hay una situación que está pasando en Silicon Valley ahorita, me imagino que en California en general, es que siempre se paga arriba de lo que de lo que la casa se pone, ¿no? Si te dicen, voy a vender mi casa, la voy a poner en 800, probablemente esa casa vaya a vender en 1.300.000. ¿Por qué? Porque como hay tanta competencia y hay tan poco en el mercado, tan pocas casas en el mercado, que la gente llega con su billete y de Y que, vámonos, sí, sí. Elon Musk No, y los... y hay inversiones también de gente en el extranjero, que compran y tienen las casas vacías. Pero bueno, ese tema yo creo que podríamos hablar de las casas en Silicon eh, Valley. Pero bueno, regresando, sin contar las casas, tú propones de 120,000 al año. A ver, $120,000 al año, yo creo que es una buena cantidad. Cuando yo llegué a vivir aquí, pero eso fue hace 5 años, eh, yo llegué más o menos en esas aguas. Me alcanzaba, como te decía, por eso dijimos esa cantidad, me alcanzaba bien. Salía con mi ahorrito al final del mes, pero casi tablas, ¿eh? O sea, no era así como de... yo tenía situaciones, ¿no? Pero, pero yo digo que para una familia, a lo mejor de si son la pura pareja una o pareja. apenas tienen un hijo muy pequeño, eh, es posible totalmente Sí, sí, y, se y- y arma. vivirían bien, ¿no? O sea, a gusto, si estás acostumbrado, sin contar la casa, a vivir en un salario de entre 30 y 50 en México, yo creo que si te ofrecen acá 120, eh, no va a ser una mejora exponencial, pero te va a alcanzar más o menos para lo mismo. Y estamos hablando de aquí en Silicon Valley, ¿no? Y Silicon fíjate, Valley específicamente. me gustaría que rápido hiciéramos como unos cálculos, porque luego también me ha preguntado la gente como, oye, pero si gano 120, ¿cuánto me llega al mes, por ejemplo? Y si estoy casado, me llega más, me llega menos. Si vivo en un estado sin taxes, que son como por ejemplo En todos Texas, lados hay taxes, pero hay, sí, hay trucos. pero hay truquillos más. Y ahí tengo unos numerillos que, a ver, Marcos, platícamelos, que tú eres el hombre de los números. Mira, ojo que aquí o sea, no todo es conciencia y de exactamente, o sea, es como em, márgenes mira, te puede llegar de tanto a tanto y tanto a tanto. Pero mira, para una regla como muy sencilla es, si tú eres una persona soltera y digamos que ganas $120,000 al año o los 7,000 antes de impuestos al mes, por ser una persona soltera vas a pagar más impuestos. eh, Porque significa que para el gobierno pues tienes en todo caso como menos responsabilidades, entonces el gobierno como que retiene más dinero de tus impuestos. Y el gobierno, en cuantos más dependientes vas teniendo, o sea, si ya eres casado o tienes hijos, el gobierno como que te va dando más, bueno, esta persona a lo mejor necesita más dinero para vivir, entonces vamos a darle más chance y le vamos a restar un poquito. Entonces siempre te van a cobrar menos impuestos entre más dependientes tengas, o si estás casado. Y esto varía, por ejemplo, aquí Carlos puso de que si eres soltero, a lo mejor tu salario sería como de casi $7,000 neto al mes. Yo diría que sí, como entre 6,000 y 7,000. Y si eres casado o tienes familia, el salario sería casi 8,000. O sea, como que te darían al mes entre 500 y $1,000 más al mes. Te llegaría más de cheque. ¿Por qué? Porque el dinero te lo retiene tu empleador para pagar los impuestos a final de año. Entonces, te retendría menos de impuestos tu empleador. Entonces, pues sí conviene en cuestión monetaria estar casado y tener hijos, aunque vayas a gastar más dinero, pero sí conviene para pagar menos impuestos. De hecho, hay una cosa que yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba en México
siempre la negociación de los salarios era en cuestión neta, ¿no? Lo que me iban a pagar, por lo menos en los empleos no tan formales que tuve, ¿no? Pero aquí es muy importante, ¿no? Cuando te ofrecen, te dicen, no, pues te vamos a pagar, no sé, 120, 150. Eso casi siempre y en todos los casos, gross. O sea, quiere decir salario, ya ni sé cómo se dice gross en español, pero es el salario antes Bruto, de, salario bruto. bruto Ya. antes de Ya se te impuestos. olvidó. Ya se me olvidó. Pero ese salario es antes de que te quiten los impuestos. Entonces Sí, pueden sí, decir sí. 120, pero no significa que vas a agarrar $10,000 al mes. No, no. Como uno divide 120 entre 12, te dan 10, ¿no? Y dices, oh, me van a dar $10,000 al mes. No, no, no. Es por eso que estamos hablando de los salarios de netos, que ahora sí ya es después de impuestos, pagar. Incluso tu empresa a veces te descuenta lo del seguro de, por ejemplo, de salud y otras cosas, ¿no? Retiro, etcétera. Entonces puede que te llegue incluso menos que este cálculo que hacemos de 6,700 a 7,600 si estás casado. Hay Ahora, una ¿qué? regla que es muy poco científica, o sea, que no tiene ningún fundamento, nada, pero cuando yo vine a vivir para acá la primera vez, le pregunté a la persona que me contrató y le dije, oye, antes de entrar, antes de llegar a vivir acá, le dije, sí me ofrecen tanto al año, pero yo no sé cuánto voy a pagar de impuestos. Y él me dijo, bueno, es que para poder calcularlo es como más complicado, es como que tienes que poner tus, o sea, te vas a dar cuenta cuando llegues acá que tus allowances y hasta, ¿cómo se dice? Importa en qué ciudad vas a vivir, porque la ciudad también afecta en los impuestos de la ciudad específicamente. Entonces, es difícil decirte cuánto vas a ganar neto, pero él me dijo, divide lo que te dijimos que vas a ganar por año entre 18. Eso para que te des un estimado. Entonces, si por ejemplo dividimos 120 entre 120,000 al año entre 18, queda en 6,666. Entonces, para que veas que más o menos es nada científica, pero es más o Sí, menos para que te des una idea de si cuánto eres llegaría. soltero casi le atina, ¿eh? O sea, casado siempre, y ahí está el tip, cásense. O negocien, Casi. ¿no? El salario bruto y luego cásense después para que los impuestos. Pero a Sí. ver, ¿qué Es pasa como en los, tener un aumento, casarte es como tener un aumento. y los estados que no tienen impuestos? ¿Qué? ¿Me llega más lana? Sí, ¿a qué nos referimos como estados que tengan menos impuestos? Por ejemplo, hay estados como Texas o Washington, em, donde creo que también Florida, no me acuerdo cuántos otros, pero esos son los más que me acuerdo ahorita, que no tienen algo que se llama State Income Tax, que vendría siendo el equivalente como al ISR en México. Yo sé que en México muy poco se habla de esto cuando te ofertan en México, de hecho lo platicamos antes de que te dicen cuánto vas a ganar neto ya, ¿no? Te dicen, hey, ¿cuánto voy a ganar? No, 20,000 pesos al mes. Pero eso ya, ellos ya se encargaron de pagar los impuestos y todo eso. Es lo que te va a llegar en tu cheque o en tu tarjeta cada mes o cada quincena. Y aquí no, aquí es más de que si esto, que hay muchas reglas con esto de los impuestos. Entonces, hay una regla donde los estados, ellos eligen cómo recaudar ciertos impuestos. Entonces, hay ciertos estados para incentivar que la gente vaya y viva ahí o que la gente abra negocios ahí que no pagan ciertos impuestos. En este caso, estamos hablando de que no, el empleado no le paga impuestos sobre lo que gana al año al estado. Tienes que pagar tus impuestos federales, eso sí, siempre, que se lo pagas al país. Pero al estado en específico, por ejemplo, te voy a dar nuestro caso en específico. Aquí en California se pagan alrededor del 10% de State Income Tax o de ISR, que le equivale en México. Entonces, si ganas 120 aquí en California, le tienes que pagar 12,000, que ya son para California, o sea. Y si esos 120, si te dice tu empresa, oye, yo te pago lo mismo donde te vayas y te vas a vivir a Texas, por ejemplo, ganarías 12,000 pesos más por año, o sea, $1,000 más por Exacto. mes, nada más por irte a vivir a otro lado donde no te cobran ese impuesto. Obviamente, esto no es que tenga truco, pero el Estado tiene que ganar impuestos de alguna otra manera. Entonces, probablemente es que los sale taxes o el IVA, que es lo que equivaldría en México, son más altos, ¿no? Que a lo Sí. mejor en donde estás Creo, viviendo. creo Que que es el caso, por ejemplo, de Washington o de en Seattle, el- que es la ciudad. y en el caso de Texas, creo que son los impuestos sobre la propiedad. Ahí Sí, es creo que donde los los impuestos sobre la amarran. propiedad son muy altos. Ajá. O Ujú. sea, aquí en California pagamos menos impuestos de propiedad, que igual son altos porque las casas valen los millones que hablábamos. Y Ujú. en Texas pagan más porcentaje, pero las casas igual ya están caras, pero menos caras que aquí en Silicon Valley. Creo que incluso yo estoy viviendo ahorita una situación en la que estoy pensando si irme a vivir a otro estado. Eh,
Ay, no me Qué dejes. Así esto lo grabamos tristeza, remoto. ¿eh? Esto lo Sí, grabamos remoto. Si sí, ni saben dónde estoy ahorita. no, no, no. Puedo En estar en Seattle y México, puedo estar en pusiste, Seattle. Un imprimiste el green screen. background Puse un así. green screen. Eh, y una recomendación es que meramente por no pagar impuestos a lo mejor no tiene mucho sentido, a menos que ganes un montón de dinero. Si ganas $1,000,000, millones de dólares por año, pues obviamente el 10% de eso es un montón. Entonces, a largo plazo, pues sí, sí conviene. Pero yo, por ejemplo, no me iría de California, a lo mejor por los $12,000 y eso, porque dicen aquí, ya lo he escuchado mucho últimamente, que aquí en California pagamos taxes por el buen clima. O el tax del sol, o Exactamente. el tax del sol por tener días soleados. Porque he estado viendo casas en Seattle y así, por ejemplo, y casi no hay casas que tienen paneles solares, porque casi no hay sol. Entonces, Oh, qué ajá, mala onda. entonces, Sí, pues sí. sí. Pero a ver, vamos ya para finalizar este tema, te dije yo que me gustaría que hiciéramos la cuenta, a ver si sale la cuenta, ¿no? Y poniendo el salario que el neto más bajo que aquí nosotros calculamos con 120, que eran 6,000, ponle 6,750 al mes, ¿no? Ajá, Entonces, casi en 7. promedio, vamos a ponerle, ¿cuánto gasta alguien en renta aquí? También, como todas las respuestas depende, pero sacamos un número de si eres una persona que, como dijimos, que a lo mejor está soltero y luego quiere casar pronto, o ya te vas a venir casado y tienes una familia que todavía está pequeña. Dijimos, si no mal recuerdo, que eran 2,500 de renta, ¿no? dos Al mil quinientos de mes, renta al mes. Ajá. por un departamento de un cuarto. De un cuarto, o sea, puedes encontrar ofertas y puede que te toque de dos, pero a lo mejor sube un poco más, como a 2,700. Pero es un promedio, ¿no? Vamos a poner 2,700, 2000. ok. Entonces, Ok. 6,750 menos 2,700. ¿Cuánto Me me va quedan quedando? 4,050. A ver, ¿qué sigue de Hijo. gasto? ¿Qué sigue de gasto? Y ese es el Otra mayor cosa gasto, que por cierto. otra cosa que vas a necesitar para vivir, pues, es comida, ¿no? Sí, Entonces sí. dijimos, más o menos cuánto se gasta para una pareja o una persona sola, pero también depende un montón porque hay lugares, pues, que cuestan más baratos que otros, ¿no? Ujú. Entonces dijimos, bueno, así como en promedio, ni lo más barato ni lo más caro, ni voy a ir a Walmart para comprar todo, ni voy a ir a Whole Foods a comprar todo. Es Eh, decir, whole paycheck, güey. Si vas a Whole Foods, ahí se te va todo el dinero, güey. no, y Entonces, luego está bien padre porque hay cosas así que dices, ni sabía que esto existía, güey. O en sea, no Whole sabía que Foods. existía todo, o sea, Whole Foods está, o sea, ajá, Ah, en Whole sí. Foods, que hay cosas así de orgánico y no sé cuánto y así, digo, wow, Sí. o sea, pero yo me siento muy bien a veces cuando compro algo en Whole Foods, digo, ay, como que le va a hacer bien a mi cuerpo, no sé. A ver, Pero entonces, sí, ¿cuánto no me gastan? gasto toda la quincena en Whole Foods, pero dijimos, eh, más o menos, yo diría que entre 100 y $200 por semana. Habrá Ujú, gente que se le da muy poco, habrá gente que se le da mucho, pero dijimos que no todas las semanas te vas a gastar 200 a lo mejor, y no todas las semanas te vas a gastar 100, entonces dijimos $600 al mes, de ¿no? Más o comida. menos, Sí, sí, está de comida. bien. Eso es de puro mandado, ¿eh? No Demandado, saliendo a así. comer fuera, ¿eh? Eso es otra Ajá. cosa. No es gollete esto. Ahorita No, no, vamos a no. hablar del gollete. No. A ver, ¿qué sigue? Ahora, supongo que utilidades, ¿no? O sea, como luz, Sí, sí, sí. luz, agua y Luz, cómo. agua. Aquí en Estados Unidos se te cobra, no sé si en México, pero al menos donde yo vivía no te cobran por colectar la basura, pero aquí sí se cobra por todo eso, todo mm, un negocio, ¿no? Entonces, allá pasa el señor de la basura y. Una creo que lo único propina, que se le pagaba al propina. señor de la basura era que cada que iba a ser Navidad o algo así, te Simón, llevaban y te dejaban como un sobre y tú les metías ahí una Ah, feria de que lo que sea tu voluntad, ¿no? sí, sí, sí. Pero a esas personas les pagaba el gobierno, pero aquí como las empresas de recolecciones son privadas, Mm, al menos aquí donde vivo yo, no sé si en todos los estados, pero todo eso lo tienes que incluir en tus utilidades, que es la recolección de basura, lo que pagas por el drenaje, que es el agua, y la electricidad, que también es una empresa privada. Y a lo mejor que tu internet de tu casa, entre todo eso yo digo que saques más o menos el equivalente al 10% de tu renta. Eh, $270 Sí, entonces. como entre 270, o de entre 200 y 270, Sí, porque sí. también va a depender si qué utilidades pagas, porque a veces se comparte con el dueño de tu casa las Ujú, utilidades, sí, pero ujú. en promedio igual, otra Sí, porque, vez. por ejemplo, yo, así dando unos datos rápidos, bueno, pero yo tengo familia y es una casa, pero sí son como, por ejemplo, pago $70 del internet solamente, más el agua son como 100, ahí van Yo pago 170. $30 de internet y Oh, me veo más claro. oh.
Bueno, sí, Es que yo tengo creo que trucos, sí. hay trucos, hay trucos. Hay truco. Entonces, 200, vamos a poner 250. doscientos Para ni tú cincuenta ni yo. ponemos 250. 250 menos. Ok, te quedan $3,200. Sigue, Eh, ¿qué sigue? ¿El que celular? sí, habíamos dicho, ajá, que el celular porque lo vas a necesitar, ¿no? Vas a Sí. necesitar tener un teléfono Sí. y aquí los planes de datos más o menos andan entre casi como $100 100 por dólares. un plan de Una datos, pero persona y si es una pareja, y si es una 120. pareja te cobra un poco menos, pero supongamos que hay promos, ¿no? Para todo, entonces yo digo que cuando menos entre dos te vas a gastar 140, $150 al mes Ok. de celular, Vamos a poner 140. Ok. 140. Ok. Si te vas a Te, T-Mobile, te ya si quedan quieres tres, Verizon, pues ya te va a costar te 200. quedan 3,060. Pensamos, para específicamente aquí en Silicon Valley, que lo más seguro es que vas a necesitar un carro. Sí, definitivamente. Porque hay muchas cosas que puedes hacer. Si vives en la ciudad, sobre todo, si vives en San Francisco, a lo mejor hay muchas cosas que puedes hacer andando a pie o en transporte público. Pero ya South Bay y todo eso, probablemente vas a necesitar un carro y no vas a tener buen crédito, entonces, o no vas a tener crédito como tal. Sí, Entonces, vas empezando, entonces si sí vas te empezando, te entonces, dan yo diría que más o menos vas a pagar como unos $500 de un carrito sí. al mes. Ajá, y bueno, depende también el carro, ¿no? Si agarras un usado, a lo mejor poquito Uf. menos, pero un carro bueno y ahorita con los precios que han subido, tal vez vamos a irnos alto y decir 500, ¿no? 500, incluso podríamos decir que te compraste uno así ya usado y así, y el gas, sobre todo, que ahorita está bien caro también el gas. Ay, la gasolina, Así sí, sí. $5 por galón. Vamos a incluir ahí la gasolina, ¿cuánto te echas? ¿Unos $50 a la semana? Yo digo como unos $50 Ok, a la semana, sí. entonces menos 200. Te quedan dos A mil ver, que trescientos tengas un carro dólares. eléctrico, pero es otro tema. No, ya, más Es de la mensualidad. mensualidad sería más alta, sí. ¿Qué Eh, falta? A ver, aquí. 2000, te ¿Qué quedan dos nos mil falta? trescientos. Pues yo creo que el entretenimiento, lo decíamos como a lo mejor de Ah, salir Netflix. fuera. Netflix, o ¿El sea, Netflix no Netflix? es un gasto, Es de debería, cajón. ¿no? Debería ser canasta básica. Es canasta Netflix, básica. canasta básica, por Ne- favor. Hashtag Netflix, canasta básica. Acaban de subir los precios en México, pero bueno. Eh, no solamente me refiero a entretenimiento de tus servicios de streaming y todo eso, de que lo que pagas por Netflix, Spotify y eso, sino también vas a socializar, ¿no? En algún punto de que, hey, Carlos, vamos a echarnos una cheve, o ahora que ya se puede más con lo de que la pandemia lo permite. Eh, yo, en específico yo, es en lo que más gasto después de mi casa. En comer fuera, en salir con mi familia y así. Porque casi no salgo así de que no es como que nos veamos un montón entre amigos, o sea, es una vez cada 2 o 3 meses, yo creo. Pero comer fuera y eso es de las cosas en las que más gasto. Así que o sea, que lo decíamos entre los Sí, dos, te sí, la quiero sí. dejar a ti ahí. Déjamela a mí porque yo sé que tú gastas Yo soy excesivo en eso. gasta lo que la gente gana a veces completamente en salidas y Ya vamos a empezar de mamadores, vive ya. vive una vida extrema, ¿eh? Pero Una vida llena de si te excentricidades. pones a pensar, por ejemplo, una salida a comer, hace poco fuimos a comer, un restaurante bonito ahí en Santana Row, fueron como unos $120. Entonces, sí, o sea, Sí, está caro, sí, está caro. $120 más o menos, diría Yo salgo al yo. McDonald's, güey. Me gasto 20, no, ni siquiera McDonald's está tan barato porque aquí yo siempre saco la cuenta de cuánto nos cuesta comer a todos y casi siempre cuesta como $40, güey. Sí, En un restaurante de comida rápida. sí. Entonces, Comida rápida es mucho más barata, pero por eso te digo, 120 es algo chido, sí, es algo bien. 120 por algo chido, pero yo lo estoy también tomando como referencia para otras cosas, otras actividades. Por ejemplo, Sí, si vas también si al sales con cine, compas y es ir al cine. menos, si vas Ajá. o sea, pero si ya como que el tope serían unos 100, tal vez 120, 150, voy a decir 120 por un mes, serían 480. Vamos a agregar ahí en el budget que vas a gastar $450 al mes de puro De salir o entretenimiento, de porque salir. también comprar alcohol es caro. O sea, comprar Ah, alcohol sí, es sí. caro. Que la Eh, cervecita, sí, que todo todo. eso. Te quedan la cantidad de 1910. Hasta ahorita estás viviendo bien, porque, digamos, ya pagaste tu depa, tus utilidades, comida, puedes salir. ¿Qué queda? ¿Qué hacemos con este dinero? Pues siempre va a haber esos gastitos como hormiga, que si tu Netflix, que si tu esto, que si aquí ya ves que Keep Up with the Joneses, como le dicen, que si alguien se compró la patineta eléctrica, la bici eléctrica, el teclado mecánico, Ujú. el micro, esto y aquello, entonces
Yo se lo dejaría a la gente como a su imaginación, de que con ese dinero cuánto ahorrarían Ujú. y cuáles serían como sus gastitos. O de que, por ejemplo, hay mucha gente que todos los días se compra Starbucks, todos los días. Mm, sí. Aunque a veces hay café gratis en la oficina, ¿no? Pero Yo sí le recomendaría, por ejemplo, estos 1910 están perfectos para por lo menos 1000 de esos meterlos a ahorro, así, ujú, ahorrar y el resto a lo mejor hacer un budgetcito de unos $300 por mes o 400 para vacaciones. Que ujú. juntas al final del año tus 3000, $4000 y te puedes dar tus vacaciones a irte a Hawái, por ejemplo, o irte a Florida, que Irte a Mazatlán, irte irte a México, a Cancún, Cancún, a Puerto o sea, Vallarta. está bien, ¿no? Te Sí, alcanza sí, sí. para también unas vacaciones anuales con este dinero y ahorrar, o sea, Sí, entonces, sí, sí. sí sale, o sea, lo que yo estábamos Sí dando cuenta, sale. porque yo le decía a Marco, sí sale, no está, porque aquí en Silicon Valley, al parecer, había una métrica que decía que $100,000 era ya considerado El límite de la el pobreza. Era límite, como ajá, o sea, como el límite alto o sea, con mucho menos que eso, pues eres mucho más pobre, pero 100,000 era como, si ganas menos de 100,000, ya. estás considerado como en la pobreza. Pero creo que era cuando la referencia era una familia Sí, una de familia. 4 personas y con Ah, hijos okey. en la escuela, que ahí son mucho más gastos. Ojo, o sea, yo aquí siendo totalmente transparente y honesto, te digo, yo cuando llegué aquí ganaba más o menos, por ahí, por esas Mm, aguas, y vivía paycheck to paycheck. O sea, sí vivía a gusto y todo, y tenía un carro ahí, pero no ahorraba nada. Entonces, güey, es lo mínimo que vas a necesitar. yo cuando Ojalá que llegué, les paguen más que eso. yo cuando llegué, fíjate, hasta menos que eso hacía, ¿eh? Y sí salíamos así, mira, de Raspados. barridos, así se sentían las pinches deudas, güey. El colchón inflable, güey, funcionó Sí. por bastante tiempo, entonces, Y yo me acuerdo sí. cuando llegamos de aquí, pues tuve la ventaja de que como me dieron relocation, usé gran parte de eso para comprar muebles y pues sí teníamos muebles, pero si yo no veía la luz, yo decía, me cuestionaba un montón de me hubiera quedado en México, lo viviría más a gusto, me sobraba más y así, porque pues está chida la vida, hablábamos de eso, de que tiene muchas ventajas aquí, pero también es muy caro, o sea, no podemos negarlo que vivir aquí es caro, entonces 120 diríamos que es lo mínimo para vivir, eh, Bien, tranquilón, bien, bien, tranquilo, a gusto. tranquilo, no andarte preocupando de que Y en ay, Silicon Valley, tal vez esos en Silicon 120 Valley. se estiran muchísimo más en Texas, en Sí, sí, sí. Seattle, en otros estados. Sí, no, en Seattle, de Texas o en otros estados donde la vida es más barata, probablemente te alcance para Pero te más. estamos poniendo el límite más alto, que es Sí. Silicon Valley, tal vez New York, pero yo lo siento que podría estar equiparado. Ujú. Muy bien. Y habíamos dicho, te había dicho yo que a lo mejor poner un ejemplo de ahora con lo de la pandemia que hay mucho trabajo remoto y ya se da que mucha gente vive en México ganando en dólares. Y dicen, ¿será buena idea que me vaya a vivir a Estados Unidos o no? Si ya aquí gano chido. Bueno, si ya estás acostumbrado a ganar más de 50,000 pesos mensuales, o sea, entre 50, 100, 200,000 pesos mensuales, yo creo que para vivir esa misma vida ya llena de lujos, eh, necesitarías ganar de 500,000 dólares al año para arriba. O sea, ya para decir, ya en México ya tenía mi carrito chido, bien, o sea, es que en México con 100,000, de entre 50, 100 o 200,000 pesos mensuales, o sea, ya estás en el 1%, yo creo. O sea, en México estás en el Sí, 1%, ya estás sí. en el, Es un en el salario tope. gigantesco, o sea, yo ni lo Sí, imagino, no, o sea, no. 100,000, yo creo que hay gente, Yo ¿no? Ya nunca lo habíamos gané, o hablado sea, que, no no, sé ni ni cómo yo, se, ni en cómo se, putazos, cómo se viviera en México con ese salario, pero pero, ya pero, conozco gente que los gana. Entonces digo, si ya estás acostumbrado a vivir con eso, date cuenta que vivir acá en Silicon Valley con esos mismos lujos, a lo mejor a los que ya estás acostumbrados, va a ser mucho más complicado. sí. Porque la vida es más cara. Entonces, si quieres vivir con esos lujos, vas a necesitar un sueldo acá choncho. Un sueldo más grande, Es, de más o menos de como unos 500 al año. es que el poder adquisitivo es mucho mayor con 100,000 Sí, sí, pesos sí. al mes en México Sí, no que vives como con, rey en México, yo siento. incluso que con 500 al año aquí. Se me hace Mm. que por el costo de vivienda allá versus, y Sí, el sí, costo de yo digo que servicio. cuando menos 500, Ajá, pero vas cuando, a sí, tiene que necesitar ser más a lo para arriba. mejor 800, 1,000,000,
Pero para llegar a esos sueldos, o sea, a lo que me refiero como sueldos o total compensation de 500, 800, 1 millón, pues ya necesitas un chorro de experiencia y un chorro de cosas. Entonces, hasta me animaría a decir que si ya ganas entre 100 y 200 en México, ya ni tiene caso que le Ay, muevas. ya ni te vengas. Ya, ya lo hiciste, o sea, estás viviendo Ya lo hiciste. el sueño americano en México, o el sueño Exactamente. mexicano, no sé. Sí, sí. O sea, donde te va a alcanzar para muchas más cosas, vas a ahorrar, no sé, o sea, sí, ahora que yo veo existe esa posibilidad donde ganar esos sueldos allá, yo digo, esto está, si hubiera existido en mi época, a lo mejor me hubiera quedado, no sé. Pero bueno, Ya. eso da para otro tema. Eh, ¿Seguimos con el otro tema Soft o nos vamos skills. al último? Porque ya llevamos 35 minutos. ¿Cómo la Pues, ves? pues es un tema que es grande, que lo deberíamos de platicar yo creo que más a fondo. Pero ¿qué tal Y si... tengo una idea de un invitado para este tema. Tengo una idea de un invitado para este tema. A ver, No sé si nos escuche. Pero bueno, no quiero mencionar su nombre, no va a ser que luego que no acepte. Bueno, que no no lo acepte menciones. y ya lo quemé, Oye, ¿no? pero bueno, el meollo del asunto, y lo podemos disfrutar, lo podemos discutir un poco más, pero ¿qué son las habilidades blandas y para qué Ujú. sirven y te van a ayudar alguna vez? Sí. ¿Qué son las habilidades blandas? No sé por qué se llaman así, la verdad. Soft skills. Soft skills, pero no sé de dónde viene el término soft skills, pero a eso lo definimos como las habilidades que tienes para como relacionarte o, o como comunicarte, o sea, no son habilidades que vas a usar yo sé 17 frameworks y 3 lenguajes o 4 lenguajes y todo esto técnicamente, o sea, ya no son habilidades técnicas o habilidades duras, como le llaman, ¿no? Ya no es de que le sé machín mover al Excel, sino de qué tan bueno eres como para Comunicándote. expresar una idea, comunicando una Ujú. idea. ¿Qué tan bueno eres a lo mejor enfrentándote a un problema? ¿Qué tan bueno In- eres enfrentando a una situación tensa? ajá. Eh, o, Influencia, ajá, liderazgo. liderazgo. ¿Qué tan bueno eres para dar retroalimentación o para recibir la retroalimentación? ¿No? Sí, Esas son sí. habilidades, esas son las que se le llaman habilidades blandas. ¿Qué tan importantes son? ¿Qué me puedes decir tú de qué tan importantes son esas Mucho. habilidades en nuestra industria? Mucho porque llegas un momento, mira, al principio todos empezamos, código, 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 somos Sí, bien sí, sí. cabrones, tenemos que ser bien buenos técnicamente, ¿no? Y Ujú. sí, al principio es lo que se necesita, porque pues es la barra de entrada, ¿no? Pero luego llegas a un nivel junior, mid, llegas a senior, llegas a staff, incluso más arriba, principal, lo que sea, para arriba, ya eso de lo técnico es asumido, ya es como por ejemplo Sí. Netflix. En Netflix, cuando la gente es entrevistada, casi siempre, o sea, le pone un nivel de técnico, pero ya es asumido de que vas a tener ese nivel técnico. Lo que se me afigura que Ujú. evalúan muchísimo más es esa otra parte, las otras habilidades. Entonces, lo que quiero decir es que ya a partir de senior para arriba es más importante o empieza a ser un poquito más importante porque ya empieza a ser más de negociación, influenciar, liderazgo, ya porque todo lo técnico llevas desarrollándolo 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Ya, digamos, ya sabes los 17 frameworks, Ujú. los 20 lenguajes, las bases de datos transaccionales, todos los sistemas distribuidos, pero ahora de ahí viene lo otro, es cómo te relacionas con las personas y la influencia y el liderazgo. Y es lo que Sí. te ayuda incluso a ir a los siguientes niveles. Así que yo siento que sí son muy importantes. Sí, es como dices tú, concuerdo mucho en que al principio es código, 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 código y a lo mejor no interesa ¿Cómo mucho, decías? tampoco lo demás. Mucho codiguito y poco... ¿Qué era el otro? No me acuerdo. Es que dijiste hace algo Pero hace bueno, rato. hace tiempo. Pero bueno, si nos acordamos le decimos. Pero lo que iba es que a veces, o sea, como dices tú, una empresa, la expectativa que tiene con una persona que va empezando, pues es, eh, pues ya sabes, ¿no? Ya sabes que esta es la vara con la que lo voy a medir y a lo mejor es una persona que le cuesta trabajo, pero le voy a ayudar y voy a hacer esto, pero ya cuando llegas a ciertos niveles, te vas encontrando con que cada vez más es más importante eh, tener estas habilidades. Va incluso a ver yo me he dado cuenta y probablemente la gente lo podrá corroborar, que siempre va a haber gente que le va a costar trabajo. O sea, aún en altos niveles donde ya a lo mejor manejas equipos o así, que no son tan buenos con esas habilidades, eh,
pero yo creo que cada vez es menos, o sea, como que se va haciendo bien angosta la pirámide, donde entre más arriba, entre más seniority, entre más experiencia vas teniendo, entre la empresa es más grande, como hay más peso en ese equipo, es un producto con mucho más alcance. Si quieres aspirar a cosas grandes, es absolutamente necesario que seas bueno con las habilidades grandes, yo creo. Sí, Puedes sí. tener suerte y llegar ahí, sin hablar con nadie, sí, con 9 Te a voy a 5 todo decir, el día nomás mira, codeando. incluso yo tengo la teoría que alguien con habilidades Ujú. blandas fuertes puede llegar casi igual de lejos y rápido que alguien que le eche más, o sea, como técnico. Porque Sí, me yo creo tocó, que, no sé, no me animaría a hablar si es tu caso, igual y lo es, pero el mío lo es, seguramente. el que le llaman el fake it till you make it, Fake it till you make it, machine. Yo es aquí, muy mira, real. yo soy un ejemplo vivo de fake Oílo, it till you make it. cállate, cállate. Ana Pero, Correa. pero, Eh, fíjate, yo conocí una vez un director así de diseño en PayPal, me acuerdo. Y el tipo literal me dijo eso. Estaba bien joven, casi tenía mi edad y ya era director. Y ajá, así me decía, le dije, oye, ¿cómo llegaste tan rápido tan, aquí? tan rápido, Y tan él me lejos. dijo así, literal, me volteó, me vio los ojos, me dijo, fake it till you make it, Fake Carlos. it Y yo, till you make it, papi. Esa es la realidad de ¡pum! la Fue vida. como, ¡Pum! o sea, sos, Comencé a vivir. sí, sí. No. Y por eso te digo, o sea, y también me había dado cuenta yo de raza, o sea, que digo, no es todos los casos así, pero me tocó ver incluso técnicamente personas que estaban en ese equipo y yo decía, bueno, ¿y esto es cómo le hicieron para llegar? Eran muy buenos Ujú. socialmente y se expresaban muy bien, liderazgo, pero ya cuando llegan a la parte técnica, sí, ahí notabas como que ciertas Claro, cositas, claro. pero ahí andaban, o sea, Sí. funcionales, y por eso digo yo, a veces se me figura que invertirle más a esto te lleva a niveles Sí rápidos te más puede llevar altos más lejos. que siendo bien cabrón según en programar, güey. Sí, o sea, está padre tener las dos. Y si estás al 100 en las dos, qué chingón. Básicamente tienes el éxito asegurado. Pero lo platicamos en el podcast de las entrevistas, en el capítulo de las entrevistas, que es de, llega un punto en el que cuando te estás cuestionando contratar a alguien o no, y es de, o sea, ya llega un Exacto, punto en el que ya no exacto. priorizas tanto qué tan bueno técnicamente es una persona, sino voy a disfrutar yo trabajar con esta persona. O sea, Así me es. va a hacer, imagínate uno como jefe, ¿me va a hacer mi día más fácil o va a ser complicado? Va a ser una persona que traiga problemas, va a ser una persona que le cueste comunicarse, va a ser una persona que no está a lo mejor al mismo nivel de soft skills del resto del equipo. Entonces, yo creo que cada vez es más importante, o sea, cada vez es más importante esa parte. eh, pero bueno, ¿cómo se obtienen y cómo las practicas? Esa es una pregunta, eh, pues a Y ver, ¿tú qué me puedes decir de eso? yo siento que está difícil Está difícil. porque también la Porque no hay personalidad, bootcamps de soft skills, ¿no? No hay bootcamps no, de soft no skills. hay, y es habilidades sociales, ¿no? O sea, Ujú, es cómo te habilidades sociales. desarrollas como humano frente a otros. Y también tiene mucho que ver la personalidad de las Ujú. personas. O sea, no le vas a poder sacar a una persona que es más introvertida y decirle, oye, hazte líder, hazte líder. Sí, no, Sí no. pueden serlo, pero o sea, no les tienes que decir así de. Por lo menos lo que pienso es primero identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada quien. Y hay test skills como de personality traits o no me acuerdo cómo se llama. Hay una, la voy a buscar y la voy a poner las notas del podcast, pero hay una especie de cuestionario donde Sí, tú hay uno que es como respondes. estándar para esta industria. No me Ajá, acuerdo, hace poco lo vi. yo Pero también hay también. cosas como enneagrama y como rasgos de personalidad, de cómo es Sí. cada quien y Entonces, cómo por encajas ejemplo, en el equipo y eso. y ahí, por ejemplo, en mi caso, a mí me salían ciertas cosas que yo destacaba más que Ujú, otras, ujú. y por lo menos para mí eso es como, o sea, conseguirlas, pues ya traes unas como por default, por tu propia personalidad. Y las otras de cómo crecerlas, pues o sea, tendrías que ver las debilidades y cuáles son, e intentar exponerte a esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me salía que activador, o sea, que yo activaba a la gente no sé, tal vez por mi personalidad, de que les digo, ay, vamos, hay que hacer eso. Ándale, hay que hacer. Pero me salía como que ahí a veces me fallaba la cuestión como estratégica analítica, de que Mm. me aventaba mucho, como muy aventado, así. Entonces yo mismo empecé a pensar, ok, tal vez debo de ser un poquito más de analítico, leer bien las cosas, pensar antes de actuar y así yo mismo empecé a encontrar cómo crecer dentro de esas actividades, pero primero identificándolas, porque si no sabes en qué eres bueno, pues cómo. ¿Tú qué Exacto. piensas? Ajá. Yo también concuerdo contigo en esa parte mira, para empezar, como que 3 pasos para atrás.
todos tenemos habilidades blandas, ¿eh? No es como de que yo nací, no sé, o sea, no sé, a menos que realmente tengas una situación que te impida lograr eso, pero todos las tenemos, a lo mejor menos desarrolladas que otras personas, pero todos tenemos estas habilidades. Yo, como dices tú, me enfocaría en mis fortalezas primero, antes de decir, ay, todo lo que me falta. Ay, yo no sé cómo llevar una junta o no sé cómo expresar estas ideas, así, pero eres bueno en algo ya. Si eres bueno, por ejemplo, en organizar ciertas cosas o tener cierto orden en una junta, no sé, o sea, identifica esas habilidades en las que se te da de manera relativamente fácil. Yo me enfocaría primero en eso, en seguir desarrollando esa parte, eh, que ahí está es el test. Sí, Clifton Strength se llaman. Ah, O ok. por lo menos el que yo hice y te da un buen, así, como una respuesta así de cuáles son Bien los... detallada, bien Bien detallada. detallada, así, perrísimo. Entonces lo vamos a poner ahí en las Vamos a notas. ponerla ahí en las notas del Ok. episodio. Pero sí, identifica esas fortalezas, como dice Carlos, de que, a ver, yo soy una persona que naturalmente se le da impulsar al equipo. Yo soy una persona que naturalmente se le da esto, pero a lo mejor no se me da la parte analítica. Yo diría double down en las cosas que se te dan bien y poco a poco vas viendo las partes que te hacen falta. No te estreses pensando en, ay, es que yo veo que a Julano de tal o Mangano de tal por ejemplo, si ven a Carlos, ¿no? Una de las fortalezas de Carlos es evidentemente esta parte de jalar y de que motivar y así es. Vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un Vamos a hacer un podcast, podcast. vamos a hacer un podcast, sí. No decir, ay, ¿por qué yo no soy como Carlos o por qué no se me da la parte de Carlos? O sea, tú tienes otras habilidades y para eso son los equipos, para complementarse. Entonces, yo creo que me iría más por esa parte, donde practicar estas como cosas, donde aprenderlas. Yo te voy a hablar de mi caso personal, ¿no? Aquí es, si te sirve, qué bueno, y si no, pues también, qué bueno, ya búscale por Saca el otro lado chismecito, saca el el chismecito, pues. chismecito. Yo, en mi parte, yo consumo mucho contenido de desarrollo personal. O sea, yo tengo esta idea, que la compré en algún momento a alguien, porque todas las ideas que tenemos, no inventamos aquí la rueda, viene de algún otro lado, pero yo compré esta idea de que alguien decía que uno no puede tener desarrollo profesional sin antes tener desarrollo personal. O sea, ¿a qué se refiere esto en palabras de mortal? Es que te irá bien en tu trabajo en medida de que crezcas o te desarrolles como persona, o sea, que seas una mejor persona. Entonces, yo consumo mucho contenido de desarrollo personal y de todo esto de cómo tener mejores hábitos, cómo comunicar mejor, cómo ser mejor papá, cómo ser mejor pareja, cómo ser mejor en general. Entonces, esto a mí me ha ayudado, de ahí de esos libros o de esos podcasts o de esos videos que escucho sobre finanzas personales también, de agarrar ciertas cosas y aplicarlas en mi trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, me costaría mucho trabajo, yo creo, no sé, agarrarme un libro y decir, a ver, ¿cómo ser mejor empleado? Se me haría como un libro así como de qué raro, ¿no? Pero en cambio me ponen un libro de eh, 50 tips para mejorar tu productividad. No sé, a lo mejor algo que suene así como bien clickbait. Vaya bañándote y lavándote los dientes. A huevo, la semana laboral de 4 horas, por ejemplo, que es un libro que sí existe, Hijo de de su... Tim Ferriss. Yo de ahí, por ejemplo, agarro ciertas cosas de que, bueno, veo que esto le funciona al autor, veo que esto le funciona, o en podcast que escucho de que veo que esto les funciona, agarro ideas sobre más como la filosofía de la gente, de cómo se manejan, y de ahí me ha servido a mí. Y como decíamos, yo sí creo, no digo que sea un mal empleado, un mal empleado, ¿sí? Pero yo sí creo que más que mi habilidad técnica, lo que me ha traído hasta donde estoy, que puede ser o no exitoso, es mis habilidades blandas. O sea, es cómo yo me vendo a mí mismo. A lo mejor la gente disfruta o no trabajar conmigo. A lo mejor fui muy bueno explicando el problema cuando lo expliqué. Aunque Yo, técnicamente yo yo sé que concuerdo. no soy el más bueno. Yo concuerdo Entonces, que sí te ayuda y a mí también me ha ayudado, así que no estamos entonces, ¿cómo se llama? En contra. entonces ¿tú cómo crees que has desarrollado? O sea, yo creo que hay rasgos de tu personalidad que ya traes de morro, ¿no? Yo lo veo en ti. Pero tú, ¿cómo has desarrollado a lo mejor el Carlos verde o raw que venía ahí de que haga,
¿Cómo lo has enfocado a la industria o a esto que hacemos? Pues me sentí así como Thanos, güey. Cada habilidad es una Infinity Stone y los fui poniendo en un guante hasta que, nada, no es cierto. Hasta que Digo, Fang. Fang. hasta que ya, ¡pum! Manga, ahora se llama manga, güey, ya no Manga, se manga, llama porque es fan. meta ahora. Ajá. Ahora es meta. No, pues te digo, hay, como dices tú, hay cosas que ya todos traen y hay cosas que yo siento que por la misma personalidad, educación de mis padres ya lo tenía, ¿no? Ujú. Comunicación, pues tú y yo somos bien cotorros, güey, hablamos un chingo, entonces comunicación, Como easy eh, going, que eres una persona easy ajá, going. easy going. Y también de cierta forma empecé a desarrollar el liderazgo porque por alguna Ujú. razón cuando entré a PayPal como que entré a un equipo donde se necesitaba y empezaron a postularme como para esos, ahora sí que Ujú. roles y eventualmente como que ya empecé y seguí y se volvió parte de, cuando yo no sentía que no lo tenía antes, pero se volvió parte de mi forma. Entonces también tiene que ver mucho el entorno incluso que te Ujú. ayude a desarrollar ciertas habilidades. Otra que me ayudó mucho, pero eso ya es muy diferente para cada quien, es que me metí un programa, no sé si te conté hace mucho, el de Good Ah, to sí me Great, has contado. en la misma empresa, Good to great. si en sus empresas les ofrecen ese tipo de programas como de desarrollo, como de carrera, como... Sí, sí, ah, tómenlos. Yo tomé uno que se sí. llamaba Good to Great y Plus era, one, tómalo siempre. ajá, literal para eso era, que hablábamos de cómo influenciar, como influencing literal a otras personas por medio de pasivo, activo, liderazgo. Incluso había partes donde vimos cómo hablar y presentar cosas para el líderes, como para un Ujú. VP o para acá. Eso está chingón. Ajá, y ese tipo de cosas no es como que te las enseñan ahí o sea, no estás programando y, ay, es ahí ese No lo tipo vas a de ver en cosas. Frontend Masters, ni Cracking No, the Code en Interview no va a traer eso tampoco. pero así ha sido. Yo sí siento que ha sido en mi caso un poquito más como ad hoc, empírico. Yo, por ejemplo, admiro lo que tú dices de que tú lees libros y así. Digo, wow, o sea, yo casi no leo ese tipo de cosas porque, no sé, como que no leo. Soy chafa, güey. Pero leo, Cada leo quien le sirve tutoriales. lo que Oye, le sirve. leo tutoriales y Reddit, güey. Va a decir Pero como, yo leo la documentación. yo leo la... Pero sí, o sea, te digo, es como más ad hoc se me ha hecho y por la situación y ponerme ahora sí que también en cierto, por ejemplo, ahora que he entrado a Netflix, algo de lo que me ha dado así bastante fue lo de la retroalimentación. Aquí Ujú. se utiliza mucho en esta empresa este tipo Sí, de cosas. Para mí no era algo cómodo, pero por la misma situación, para mí tampoco. ahora ya estoy empezando ahora sí que Le agarras el gusto. ajá, literal, ya he tenido juntas, hago schedule, así le mando a una junta a una persona, literal solo para hablar de así, ¿qué retroalimentación buena y mala tienes de mí? Sí, así, Dímela, yo dímela. me ha tocado ver de estar así de que, sobre todo de incluso mensajes de Slack, así que te mandan y te dicen: "Hey, ¿tienes tiempo tal día? Te quiero dar retroalimentación". Al principio ¿Qué, era de: "Madres, qué me van a hice? correr". Sí, Sí, pero ya después es como de te acostumbras a esta parte de que, pues, o sea, te lo están diciendo porque quieren o sea, creen que sí, están viendo algo en ti. Y yo también siempre que me dan retro, un tip que les dejo ahí, les digo: ¿tienes alguna recomendación? O sea, ya me dijiste qué es lo que puedo hacer mejor o alguna situación que estás notando. ¿Tienes algún como recomendación o algún ejemplo que me puedas dar de cómo le ha hecho otra persona para que sea como accionable la retroalimentación de que diga, a ver, Marco, no me gusta que bosteces en las juntas, ¿no? Es algo, no creo que, eso no es una retroalimentación, pero es algo ¿no? Lo que puedes hacer es, a lo mejor, no sé, tomarte un dormir café, más tiempo, no sé, algo que te puedan decir. a echarte un rayazo de De antes de gel, la... De, de gel, de este animalito que hace. no, no, No van a cancelar, güey. No van no, a cancelar ya. Ya este podcast murió la monetización forever. Ya no sé qué va a pasar después de Oye, aquí. ay, qué malas bromas, pero sí, Bueno, eh, pero sí, o sea, esta parte de recibir retroalimentación es, yo creo que es sumamente importante para ir mejorando en esta parte porque me ha tocado, sobre todo gente que le cuesta mucho la comunicación, cada rato se lo dicen, de que, sí. güey, pues sí, eres muy bueno chambeando y todo, pero también, para escribir emails, qué rollo, para comunicar lo Ajá, que estás muy, muy, haciendo. muy clave, yo creo que sí, si vamos a decir uno de los soft Soft skills. skills más importante para nosotros de ingeniería software development es comunicación.
Sí, siempre, es más, hay gente que la han corrido por eso, sí, por sí. no comunicarse. Así que siempre comuníquense, siempre estén como ahí moviéndola diciendo, ay, estoy haciendo esto o participando, porque son muy técnicos, pero calladitos y no saben nada, ni... Ahora sí que me acuerdo yo, cuando hacían la lista de gente que siempre la persona que se comunicó más es como, ah, ese sí lo recuerdo, pero el que Ah, no, sí me acuerdo que dijo que andaba haciendo sí, tal cosa, bueno, ¿no? sí, bueno, pero el Pura que no, mentira, ¿no? Pura mentiras, pero de que andaba bueno, haciéndolo. Pero bueno, no me quiero quedar con esta recomendación y es que yo me animaría a decir que el soft skill o la habilidad esta blanda que más me costó trabajo cuando entré a trabajar a Netflix fue la comunicación. mm. Porque siempre me ha costado trabajo no comunicarme, porque lo pueden notar aquí que jijiji, jajaja. Incluso cuando trabajaba en México yo era de los que las juntas interrumpía y de que, oye, pero es que esto y aquello, y qué onda. Pero es por el segundo idioma. A mí me costaba trabajo pensar que lo que iba a decir iba a tener sentido, o que si iba a decir una palabra mal, o que si me iban a entender. Y a veces como me lo afirmaba cuando yo decía algo y Mm. me hacían que repitiera lo que dije, porque no se entendió. Entonces eso me fue Ah, como creando una dijiste, personalidad que no decía o que no hablar. Entonces, pero en algún punto te alguien me dio la sentías como Peña retroalimentación. Nieto, güey, de infrastructuration y... Infrastructure, the infrastructure is down, le decía, no me entendía, se había No caído el mames, sitio, se güey. había caído la página. No, entonces alguien en algún punto me dio retroalimentación de esto, ¿no? De que, oye, güey, pues noto que eres muy como medio tímido. Y yo decía, pues que no soy, güey. O sea, yo siempre digo esta broma de que, güey, si tú me conocieras en español, te cagabas de risa, güey. Soy otra Exacto. persona en español a la que soy en inglés. I'm very smart in Spanish. I'm very funny, man. I'm very funny in Spanish. Y entonces yo dije, pues es que no es mi personalidad, o sea, yo no soy una persona tímido o callado, es más bien esta parte de que como el inglés lo aprendí después, o sea, no es mi lengua nativa, me cuesta más trabajo. Pero después o sea, entre las pláticas que tuve con estas personas que me dieron retro sobre eso, es de, realmente a nadie le interesa, o sea, en mi acento, o sea, ni es el más fuerte tampoco. Cuando me pongo nervioso y eso se nota mucho más. O cuando estoy así como, ay, lo estoy cagando. Pero, o sea, hasta lo veo como ventaja a veces de que me tienen que poner más atención porque como pronuncio las cosas. Entonces, si estás en este punto de, es que no sé qué decir y así, tú dilo como se te venga a la mente. Ya a lo mejor te van a decir, dude, lo que dijiste no tiene sentido. Es como de, perdón, lo que quise decir fue esto. Pero al menos ya alguien te escuchó, ya dijiste, o sea, y también, o sea, y al escribir es mucho más fácil. Entonces, constantemente estar comunicándote y no tengan miedo Sí. a decir las palabras mal, infrastructure. Alguien te va a entender. Alguien te va a Comunicarse entender. y exacto, no inhibirse por la pronunciación. Sí, Transparencia, sobre todo también, de que si algo está mal o va mal, no se queden callados y lo voy a sacar y lo voy a sí, sacar. no, no. Hay que decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Dijimos que en una semana iba a salir esto, pero mira, aquí hay un pedo, X, Y, Z, Ah, sí, sí, no sí. va a salir No va a porque salir. esto, de Es una mejor vez. decir que no va a salir. Eso Ajá, también. Es mejor avisar antes y decir. Eso yo también lo aprendí a la mala, ¿eh? De que llegó un punto en el que no, pues no, no. Y llegaba el demo, ¿no? El día del demo y de que, ¿qué rollo? No, pues no está. ajá, ¿dónde ¿Cómo está el que no demo? A está? ver. ¿Cómo que no está? Pero si no me Sí, dijiste nada. O sea, sí, han pasado 2 semanas y no dijiste nada. No, pues, no es mejor decir, ¿sabes qué? La estimación te la di mal. ajá, Entonces, pero, pues ajá, ni pedo y asumir la responsabilidad. Si no, pues la que sigue, ni pedo. sí, ajá, ser transparente, asumir responsabilidad, resetear expectativas en lugar de estar Sí, ahí sí, de sí. callado, eso es también muy importante, por eso sigo hincando, sigo cayendo en eso de comunicación, sobre todo en esta línea de trabajo, es uno de los soft skills más Sí. Si importantes. es una cosa que solamente una cosa te pedimos que hagas es comunícate más y mejor. Te va a ayudar en el Te va a futuro ayudar. y todo. Oye, pues Vas a llegar a ser igual de exitoso que ya nos, Carlos ojalá. Castro. Yo quiero ser exitoso como, bueno, ya nos tardamos una hora y no hablamos Ya no del alcanzamos para la chismecito. última. Les dijimos ahí la premisa la última iba a ser puro chismecito. Entonces, Estimamos mal, pero somos sí, transparentes y pero lo ya somos transparentes aceptamos. con ustedes.
Es que los ingenieros son malísimos para estimar, güey. Somos malísimos de que esta madre queda en 3 días y un mes y Un después mes ya. después y sin testing ni nada, güey. User acceptance. Nada, tienes un hola mundo ahí todavía después de Pues un no, mes. yo creo que el siguiente lo platicamos, hablamos más Simón. de... guardamos Eh, más temas, pero sí me quiero hacer gustaría... una pregunta si la gente se quedó hasta este punto del podcast y es si les late que hagamos de que temas de chismecito de lo que pasó en el Tech Twitter y así. Si les late eso, pues mándenos un mensaje, háganos saber de alguna manera en en nuestro formulario de Google o en Twitter o donde sea. Mándenos DM y lo que sea, pero sí, por Mándenos una ejemplo, postal, algo. queríamos hablar así rápido, gente, y a lo mejor lo hablamos de, por ejemplo, de... queríamos hablar sobre la cuestión de que si le pagaban demasiado a los ingenieros, ¿no? Sí, que hace poco fue tema en Tech Twitter, ¿no? Ajá, de que hablaban de que a la raza le pagan mucho. O luego otro tema hace poco que también vimos, de que si tú trabajar para una empresa representaba, o sea, las vistas de la empresa representaban las tuyas también si tú trabajas. Por ejemplo, la raza trabajando en, no sé, Meta, de que las antivacunas o todo el Sí. desmadre de Facebook que pasó, que si eso realmente te representaba a ti como trabajador tech. Entonces, Sí. nosotros tenemos unos puntos de vista sobre esas cosas y queremos platicarlos en Cosas otros. polémicas, pues cosas polémicas. Polémica. Me encanta la polémica. Oye, si vemos más cuestiones así en Tech Twitter que salgan, que pues, también le damos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces díganos y si sale para la siguiente que grabemos, si esa semana hubo polémica en Tech Twitter y si les late que hablemos de eso, pues hablamos de O eso. que nos manden el tema, como, hey, ¿qué opinan de esta? ¿Qué Y opinan pues de ahí, este tweet ahí, de este thread que de salió este ahí? sí, están buenas. Pero bueno, Puro quemazón, pero nos bueno. vemos a la siguiente. Sale, pues muchas gracias, ahí estamos, gracias por escucharnos. Sorry porque nos tardamos, pero ya volvimos renovados, en forma de fichas. Hasta Sale, luego. bye.